Muy buenos días, bendición a todos los hermanos, es lo que realmente espero que estén, pero muy bendecidos. Viernes 3 de julio, estudio bíblico. Seguiremos viendo el tema de los últimos tiempos y en esta oportunidad vamos a examinar la profecía bíblica teniendo como base a la iglesia de la Odisea. Lectura bíblica para esto en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Textualmente, así está escrito. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. La iglesia de la Odisea, último tiempo, título para esta oportunidad: el peligro de una iglesia al borde de la apostasía. La última iglesia de la profecía apocalíptica, que junto a las otras 6 llenan el cuadro profético para presentar a la iglesia en cuanto a lo que ha sido, lo que es y lo que será. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 y versículo 22, el Cristo glorificado nos presenta la visión interna de la iglesia, tanto histórica como profética, y siendo esto obviamente un testimonio fiel y verdadero. Las 7 iglesias son confrontadas con el mismo inicio. Escribe al ángel de la iglesia tanto y la nombra. Y cierra con el mismo término: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es bien interesante, denotando una gran verdad. El Cristo glorificado solo habla a la iglesia por el Espíritu Santo. ¿Son realmente 7 las iglesias históricas? Esto correspondería al recurso divino para denotar plenitud divina, siendo además parte del recurso literario empleado en Apocalipsis, figurativo, profético. 7 trompetas, 7 ángeles, 7 plagas, etc. Se repite la constante, el 7 que denota plenitud divina. Ahora, para poder tener una amplia visión y comprensión de la gravedad de la iglesia de la Odisea, necesariamente debemos hacer un repaso por las otras iglesias. Éfeso, la llamada iglesia ortodoxa: buenas obras, paciencia, doctrina sana, aborrecedora del mal, pero se le reclama un gran detalle: había perdido su primer amor. Priorizaron la ortodoxia, por ende perdiendo el fervor y el amor, que es el vínculo perfecto.
La lucha propia de la iglesia de Éfeso consistía en no permitir un gobierno clerical que desplazaba al gobierno de ancianos ungidos por el Espíritu Santo. Para esta iglesia hubo elogios y demandas. Esmirna. Esta iglesia enfrentó la etapa de la persecución en todos sus aspectos. Si queremos tener una buena referencia de ello, aconsejable es leer el capítulo 11 de Hebreo. El Señor Jesucristo reconoce la virtud de esta iglesia y al mismo tiempo la motiva con respecto de las futuras persecuciones. Demanda no hubo, la promesa, el alimento espiritual no le faltaría a esa iglesia. Pérgamo. Es la iglesia de la perseverancia en un muy mal ambiente, pero desarrolló tolerancia a las doctrinas cerradas y heréticas. Esta es la iglesia de los pactos y relaciones sociales. Mantenía la doctrina balaámica o de Balaam. ¿En qué consistía esta doctrina? En enseñar al liderazgo a practicar una doctrina de pecado y al mismo tiempo la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina consistía en un gobierno clerical que ocupaba el lugar de los dones del Espíritu Santo, poniendo el acento en el acatamiento a las leyes del imperio en forma prioritaria. Este tipo de doctrina se desarrolló en los tiempos de Constantino, 325 a 326. Recibe del Cristo glorificado reconocimiento, pero también esta reprensión debido a la doctrina que practicaban puertas adentro y también puertas afuera. Tiátira recibe el reconocimiento por su servicio de amor, fe y paciencia. Recibe reprensión también por su doctrina de carácter jezabélico. ¿En qué consistía el carácter jezabélico al interior de una iglesia? Falsa profecía, fornicación y banquetes idolátricos. Lo especial de esta iglesia era el crecimiento. Están los registros de esta iglesia en que crecía mucho en personas. Y ese es un factor que dificulta mucho para medir el error. ¿Por qué? Porque al ser una iglesia en crecimiento, es muy fácil que ellos refuten toda crítica. Pero el dictamen viene del Cristo glorificado y en él no hay error ni injusticia. ¿Qué tipo de dictamen? La falsa doctrina, el espíritu jezabélico y etc. Se tiende a creer que en esta iglesia había mucha participación del género femenino, cosa que no está respaldada plenamente por los historiadores. Es un tema en discusión. Sardis. No se le resalta ninguna virtud. Solo se destaca un remanente fiel que permanecía al interior de esta iglesia, a pesar de no rescatársele ningún tipo de virtud. ¿Cuál es la reprensión? Formalismo excesivo, inactividad espiritual y por consecuencia la muerte espiritual. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento. Filadelfia, la iglesia fiel, la que guardaba la palabra de Dios, la ponía por obra, recibe el reconocimiento, reprensión, tendríamos que decir aleluya aquí, ninguna, promesa, preservación. Y llegamos a la entretenida iglesia de la Odisea. Al examinar las otras 6 iglesias y el acontecer de ellas en el tiempo, no es de gran sorpresa el concluir el estado profético histórico del último peldaño de la iglesia.
En todo caso, no se puede evitar la comparación. Trasfondo histórico de la iglesia de la Odisea. Estaba justamente ubicada en la ciudad que se llamaba la Odisea. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II en los años 261 al 245 a.C. Y el nombre de esta ciudad corresponde justamente al nombre de la esposa de Antíoco II. Fue esta una ciudad muy próspera debido a su ubicación estratégica por donde se conectaban las vías comerciales de su tiempo. La prosperidad económica de sus habitantes quedó de manifiesto cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C. y fue enteramente construida por sus habitantes, sin tener que recurrir a la ayuda del Imperio Romano. En este ambiente de prosperidad se desarrollaba la iglesia local, establecida allí por Epafras, discípulo del apóstol Pablo. Ahora, en cuanto a la iglesia misma, en la época en que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis, no se registran persecuciones o algún tipo de herejía en cuanto a la sana doctrina. Su problema radicó en un principio en su orgullo e ignorancia, provocado por su autosuficiencia y complacencia en su modo de vida. En comparación a las otras iglesias, la Odisea no recibe ni un tipo de reconocimiento. No hubo ningún aplauso para esta iglesia. El Señor conoce su iglesia, conoce nuestras obras. Nuestras palabras pueden decir de todo, pero por los frutos se conoce el árbol. Esto está en Mateo 7:16. La introducción para la iglesia de la Odisea es como todas. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Lo que en verdad reprueba el Señor Jesús, en este caso, en esta iglesia, lo que Él reprueba es la neutralidad. Esta iglesia era tan especial que los registros históricos que hay, que son muy pocos, señalan que era una iglesia que vivía el mundo del ni, que no eran ni de allá ni de acá, eran del ni. No amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada. Muy en contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira. En Éfeso los creyentes eran también muy especiales. Odiaban la falsa doctrina, pero no amaban. En Tiatira al revés. Sí amaban a los hermanos, se amaban entre ellos, pero no odiaban el error doctrinal. En este caso la Odisea era más completa que ellos. Ni amaban ni odiaban. Vivían una vida laxa, relax, indiferentes. Por eso es que la similitud profética la compara con el agua tibia, ya que el agua caliente y el agua fría tiene su uso definido, pero el agua tibia se torna desagradable. En la medicina de aquel tiempo se usaba el agua tibia para producir vómitos. El Señor Jesús, haciendo uso de esto, confronta a la iglesia del último tiempo para mostrarle su estado espiritual. ¿Y en dónde está el corazón? En la iglesia de aquel tiempo, pero que proféticamente se extiende hasta nosotros para mostrarnos realmente dónde está nuestro corazón. Punto 1. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Decididamente las obras que cuentan para el Señor son aquellas que se generan en el corazón del creyente. El Señor ha de evaluar cuáles son las motivaciones que nos mueven, ya sean positivas
o negativas. La Odisea estaba en peligro de perder su identidad como hijo de Dios. El bienestar material y la inactividad espiritual lo mantenía tibio. Y esto conduciría a ser vomitados de su boca. Generalmente nosotros conocemos que el vómito viene desde el estómago, pero aquí el término es preciso: vomitados de su boca. Este término, por tanto, implica algo más que el conocido vómito estomacal. La respuesta a esta figura profética se encuentra en Levítico, capítulo 18. Este es el gran capítulo de la pureza corporal, de la pureza física y la pureza de corazón. Allí se especifica sobre la pureza de los hijos de Dios, en el capítulo 18 de Levítico. Por tanto, el vómito anunciado por el Señor Jesucristo encierra dos elementos muy prácticos: expulsar de la boca, literalmente, nunca más nombrar, desechar del recuerdo, de las conversaciones, negarse a nombrarlo, borrarlo de su lenguaje. Aborrecido, su nombre pasa a ser anatema. Esto está explicado muy bien en un libro del judaísmo que se llama Uso y Costumbre, es un manual. Segundo aspecto del vomitado de su boca: significa vomitados de la herencia de la tierra por poseer. En Levítico 18, 24, 25, 29 hay 3 versículos que hablan de la expulsión y del vómito de algunos habitantes, como eran los cananeos. La tierra los vomitaba. Este mismo término se ajustó hacia Israel por contaminar la tierra, y la tierra los vomita y son llevados cautivos Israel hacia el rey del norte, hacia los sirios, y Judá con los babilónicos. Concluimos que la tibieza ante el Señor Jesucristo tiene un solo resultado: excluidos o vomitados. ¿A qué distancia se encuentra la tibieza de la apostasía? Examinemos primero lo que es la tibieza. ¿En qué conocemos? Nos conocemos cuando somos creyentes tibios. Primer síntoma: indiferencia por los asuntos espirituales, tales como: me cuesta, no me gusta leer la Biblia porque es muy difícil y no la entiendo. No oro mucho. No le preocupan los errores doctrinales en la congregación. A veces ni siquiera los distinguen. No se preocupan ni practican el crecimiento espiritual. No se auto o retroalimentan estudiando las Escrituras, orando, etc. Pero lo más peligroso es cuando la iglesia tibia gusta de tener autoridad. Este tipo de gente, este tipo de creyentes tibios, les encanta la autoridad. Les gusta mandar, ser obedecidos, ser consultados, determinar ellos. Y lo más peligroso, se desconoce el nuevo nacimiento. Por lo general, siempre sus asuntos personales están por sobre toda ocupación, llamémosle con letras grandes, el reino de Dios. No se van a las reuniones de oración porque tengo que hacer. No voy al estudio bíblico porque me aburro y tengo que hacer.
no iré a tal o cual reunión porque tengo otra cosa que hacer. Siempre lo de ello está primero y del reino de Dios cuando quede tiempo. Es triste esto. Es penoso relacionarse con creyentes que son tan desmotivados. Yo una vez tuve una expresión frente al ministerio y todavía no les pido disculpas por eso. Les dije que eran bien fome, bien decaídos, casi tristones, o demasiado serios, no sé, pero como que algo no cuadraba. Así que les pasé ese comercial y les dije que necesariamente el pueblo de Dios, a pesar de, es un pueblo alegre, una iglesia sonriente. Insisto, por lo general cuenta lo de ellos primero y después los negocios del Padre. Para conocer la tibieza, examinemos las prioridades en nuestro corazón. ¿Cómo examinamos esta evidencia o esta diferencia? El argumento de la iglesia de la Odisea es el siguiente. El Cristo glorificado le dice: iglesia, tú dices de ti misma esto: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, yo no creo que sea esta nuestra realidad, ¿eh? Nos costaría mucho decir somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Felizmente no es nuestra realidad social. Esa es la opinión que tenía de sí misma la iglesia de la Odisea. Ese era el argumento propio de ellos. El argumento divino difiere un poquito de ellos. Y no sabes, primero no sabía la iglesia, no sabía quién era, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y esa iglesia no se da cuenta de que en su riqueza estaba en medio de una gran pobreza. La exhortación divina empieza de esta manera: porque eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la exhortación divina. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que ahí sí seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una iglesia realmente deplorable. Sigue la exhortación divina: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Parte de la solución, lo básico, lo elemental. Sé pues celoso y arrepiéntete. Acto seguido viene la propuesta divina. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La propuesta divina siempre, pero siempre Dios, cuando Dios nos hace una propuesta, sin duda es la solución a nuestro gran inconveniente, cual sea. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea entonces? Terrible. En realidad me asombra cómo termina esto por el contenido anterior que estamos leyendo. En su autosuficiencia,
ellos tenían al Cristo glorificado fuera de su vida personal, fuera de su corazón y por ende fuera de la misma iglesia. No podría haber una iglesia, ni conozco una iglesia sin Cristo, una iglesia sin Espíritu Santo, un creyente sin Cristo, un creyente sin Espíritu Santo. ¿Podrá existir tan desagradable situación? Y tan desagradable esta situación para el Cristo glorificado que dijo: estoy a punto de vomitarte. Este es el único y real problema de la iglesia de la Odisea. Y por ende la solución definitiva. Tenían al Cristo glorificado afuera, por su autosuficiencia. Empieza a moverse la solución divina, por ende la definitiva. Primero, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Cristo glorificado está diciendo textualmente: iglesia, me tienes afuera de tu vida. Iglesia, no me conoces, no me tienes. Estoy afuera golpeando la puerta para que tú me abras. El Cristo glorificado no puede soportar la tibieza. Es por eso que llega a la iglesia de la Odisea presentando sus argumentos, exhortación y solución, y la gran promesa. Me impacta esta promesa que el Señor hace a toda la iglesia. Le hizo la gran promesa, una gran promesa, pero a la tibia, a la déspota, a la autosuficiente, le promete: si estás dispuesta a vencer, te sentarás conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí da ganas de decir aleluya. Como una iglesia tan indiferente, tan hipócrita en su actuar, tan desplicente, déspota y todo lo que podamos decir de ella, el Cristo glorificado de otra cosa les trae la propuesta para que lo dejen entrar, lo desafía a permanecer para vencer, le dice: estoy dispuesto a que te sientes conmigo en mi trono. A ninguna de las otras iglesias le hizo ese tipo de promesa, solo a la tibia, a la desventurada. Ese es nuestro Dios. Nunca da nada por perdido. Y a pesar de todo el inconveniente de esta iglesia, Él llegó a golpear la puerta del corazón de esa gente. Él hizo el llamado y la invitación, la propuesta y la solución. Esta es la situación de muchas congregaciones en el día de hoy. Tremendas organizaciones, pero con fallas doctrinales tremendas. ¿Por qué digo esto? Por la información que puedo manejar por la gracia del Señor. Y porque anduve batiperreando 15 años por ahí y pude medir las diferentes congregaciones. Y es triste ver tanto error doctrinal. Lamentablemente, cuando la iglesia está en tibieza espiritual, se cometen grandes errores. Y si el Cristo glorificado no llega a golpear nuestra puerta, desastre para nosotros. Esto me recuerda al huerto de Edén. Cuando Adán violenta el primer mandamiento, desobedece y come del fruto que se le había prohibido, el glorioso Eterno salió en busca de él de inmediato y se dejó oír su voz por el huerto en un llamado con lamento:
¿Dónde estás tú? Apenas la criatura cae en pecado, el bendito y el eterno sale en busca de su criatura. Esta iglesia podía haber sido desechada de inmediato, pero el Cristo glorificado llegó a golpear la puerta de esta iglesia, a traerles una exhortación, una demanda y una propuesta, con el único propósito de que llegaran a vencer y se sentaran con Él en su trono. Me asombra, me maravilla esta propuesta, esta promesa. Siendo la peor iglesia, se le hace esta promesa, que es un tremendo desafío. Que el Señor tenga de nosotros piedad y misericordia. Si hay algo que corregir, hay que corregirlo. Prima Dios y su palabra en nuestras vidas. Prima Dios y su palabra en las congregaciones. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué tengo en primer lugar? ¿Mi yo? ¿Mi ego? ¿O realmente tengo al Cristo glorificado en mi corazón? ¿Realmente sí tengo el amor de Dios en mi vida? ¿Es mi prioridad, es mi preocupación, es mi desvelo? Por sus frutos, o por mis frutos seremos conocidos. Tristemente, eso veo creyentes que no tienen tiempo para Dios. Están muy ocupados para orar, para congregarse. Y resulta irónico que esta gente que no le gusta orar es por lo general la gente que pide oración. Tremendo, amados míos. Que no nos gane la iglesia de la Odisea, que no nos venza. Estamos en tiempos muy delicados. La iglesia no puede seguir en el mismo training que hace un año atrás. Tenemos que ajustar ciertas cosas. Tenemos que priorizar cierto que hacer en la congregación. Y perdóneme usted, amado, pero la prioridad tiene que ser Dios y su palabra. De lo contrario, capaz que no venzamos. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, ha de ser fiel con nosotros y siempre va a estar golpeando las puertas de nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento de nuestra partida. Él es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Le motivo. Ponga al Cristo glorificado en el centro de su corazón. Clame, busque a Dios, intrúyase en las Escrituras, ore al Señor. La oración más válida que se hace por usted es la que usted hace por sí mismo. Estamos mandados a orar los unos por los otros, cierto, pero primero debo orar yo, por mí. Y en caso de, pido ayuda en oración. Soy yo el que debo usted educarme estudiando las Escrituras. No pedir que otro entienda los dones y los ministerios, para eso estamos. Pero todo parte por mí primero. Yo debo querer, yo debo buscar, yo debo anhelar, yo debo desear presencia de Dios en mi vida. Vino a la puerta de esta iglesia y al corazón de esta gente a golpear para que los dejasen entrar. Un Cristo glorificado haciéndola prácticamente de limosnero. Ojalá que podamos ser más íntegros en esto. Hay mucho que hacer, hermano. Hay mucho trabajo. Faltan manos. No es tiempo de echar pies atrás.
Es tiempo de ir adelante, de conquistar, organizarnos, visionar, orar y activar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No puede haber algo más extraordinario que eso. No puede haber algo más exquisito que la llamada de nuestro Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y ojalá saquemos una buena lección de este estudio, muy elemental y muy básico. Por muy apocalíptico que sea, lo puse de esta manera así, dándole gloria al Señor por eso. Muy básico, muy práctico, muy elemental. ¿Estudiaremos el libro de Apocalipsis? Por supuesto que lo vamos a hacer. El libro tabú para muchos. El libro de miedo e inentendible para otros. Pero esto no es una profecía escrita, o sea, escondida. Es una profecía escrita para nuestro entendimiento. Dios les guarde, Dios les bendiga. Espero que disfruten esta palabra y nos copiaremos en la próxima oportunidad. Un Shalom Adonai para todos ustedes. Bendiciones.